amigos y amigas de Smart Cherry, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo espacio de conversación. Hoy vamos a hablar sobre una práctica muy importante que busca evitar o reducir las hierbas no deseadas que crecen alrededor y dentro de los huertos de cerezos. Estamos hablando del control de malezas, cuyo manejo permite además una mejor productividad y desarrollo del árbol. Para ello, nos vamos a conectar con Giovanni Calquín. Él es ingeniero agrónomo y especialista en herbicidas. Giovanni, ¿cómo estás? Hola Beatriz, muy buenos días. Espero que estés muy bien también. Qué bueno, muchísimas gracias por ser parte de un espacio de conversación con Smart Cherry. Para comenzar, me gustaría preguntarte cuáles son las malezas más problemáticas actualmente en los huertos de cerezos y por qué. Ajá. Sí, esto es un tema bastante interesante en realidad, por eso también me llamó la atención especializarme en esta área en específico de maleza. Porque efectivamente, si uno lo ve a nivel general, la mayoría de las especies que representan una problemática en el control son genéticamente tolerantes o han ido desarrollando cierto grado de tolerancia, ya sea por un mal uso o la verdad incorrecta oportunidad de aplicación del herbicida más usado a nivel mundial y en Chile, como el glifosato, ¿ya? Obviamente, por supuesto, si sumamos esto a lo anterior, también existen otros factores a nivel de campo, como lo son, por ejemplo, una correcta mantención y calibración de los equipos pulverizadores, la elección de las boquillas que se están utilizando para lograr una cobertura adecuada. También hay elección incorrecta de las moléculas o mezcla de esta en base a la especie que nosotros estamos manejando, ya sea por su estado de desarrollo, calidad del agua, por ejemplo, esto es súper importante, y eso, bueno, por mencionar algunas. A lo largo del tiempo que yo trabajando en el área de I+D y ahora en tema de asesoría, te puedo señalar que para la zona central del país, entre la quinta y séptima región, las principales especies que representan una mayor dificultad de control son coniza, ¿ya? Zanahoria silvestre, vallica, pilobio, correhuela y chufa. Hay otras más, por supuesto, pero aquí obviamente uno va en base a lo que recorre los campos y son como los principales problemáticos, ¿ya? Bueno, ¿y qué características biológicas hacen que sean complejas de controlar en este caso? Aparte de lo anteriormente señalado, es que poseen una alta adaptabilidad en cuanto a clima y suelo, ¿ya? Sumado a esto, biológicamente hablando, son muy competitivas, ya por diversos factores, como por ejemplo una alta producción de semillas. Ahí el caso de la coniza y el pilobio son bastante importantes en ese sentido, que pueden producir, en el caso de coniza, 200 a 300 mil semillas por planta, en el caso de pilobio, 60.000 semillas por planta, ¿ya? O sea, son cantidades bastante altas, y si eso le sumamos que tienen un alto porcentaje de germinación, que en el mismo caso de coniza va a seguir en esa misma especie, tiene un porcentaje entre un 44 y un 50% de germinación. O sea, súmale eso, saca la cuenta solamente, que si son 200.000 semillas, ya 100.000 son viables. Entonces, el nivel de competitividad que tiene es súper alto. Y en el caso de pilobio, que prácticamente el 95% de las 60.000 semillas son capaces de germinar, ¿ya? Y aparte, hay otro factor dentro de esa parte biológica que corresponde a la longevidad de las semillas, que en algunos casos, por ejemplo, como la correhuela, puede pasar más de 60 años viable en el suelo, ¿ya? Entonces, además, súmate otro factor, porque que si consideramos especies perennes que tienen la capacidad de reproducirse a parte de semillas por estructuras vegetativas, ya sea rizomas, tubérculos, o sea, el éxito está asegurado, la verdad, ¿ya? Y por eso son tan competitivas con el cultivo en este caso, y por eso son tan importantes. Perfecto. Ahora, pensando en la calidad de la fruta propiamente tal, ¿cómo influye el manejo de malezas en la productividad y calidad de la cereza? Uh-huh. Sí, bueno, eso hay bastante estudio al respecto en diversas especies frutales. Yo diría que hay algunos estudios por allá del 2016 de Josein que señalan pérdida en producción en torno al 23 hasta el 88%, dependiendo de la especie, obviamente. Y si lo acotamos en el caso particular del cerezo, hay un estudio bastante interesante de Ed Medwali del 2007, en que él hizo unos trabajos en cerezo
y llegaron a porcentaje en torno al 36 al 42% de pérdida en la producción, que son valores bastante altos por lo demás, ¿ya? Y obviamente estas reducciones que se registran en huertos de cerezos es básicamente porque se haya un control adecuado de estas malezas, y son consecuencias principalmente por como lo que te señalé anteriormente, o sea, tienen una alta capacidad de competencia, compiten por agua y nutrientes y que afectan directamente la producción y la calidad de la fruta obtenida. Y además también hay que considerar que indirectamente son hospederas de plagas y enfermedades que en muchos casos también son afectados o afectan al cerezo en este caso, ¿ya? Por lo tanto, el manejo es súper crítico para obtener fruta de calidad y obviamente mantenerse a los niveles productivos. Además, el control inicial de malezas desde la misma plantación juega un papel súper crucial en este sentido, porque uno le interesa entrar en producción prontamente, ¿ya? Y el cerezo particularmente en su estado inicial o los primeros 3 años es bastante poco competitivo, ya, porque tiene un sistema regular bastante ¿cómo se llama? Pobre en ese sentido, está desarrollándose en ese sentido. Todos los primeros 3 años son bastante complejos, y a diferencia de una maleza que tiene un crecimiento inicialmente bastante acelerado, es exponencial, por lo tanto compite fuertemente por los recursos agua y nutrientes que estamos inyectando al suelo, ¿ya? Y esto como consecuencia se traduce en que tenemos menos crecimiento vegetativo de cultivo y que obviamente retrasa la entrada en producción del cerezo, ¿ya? Por lo tanto es súper crítico el manejo en ese sentido, sobre todo en los primeros 3 años. Estamos conversando con Giovanni Calquín, ingeniero agrónomo y especialista en herbicidas. Giovanni, ¿en qué etapa del desarrollo del cerezo es más crítico justamente el control de malezas? Mira, a nivel general te diría que los carosos, su momento es más o menos muy parecido entre especies, pero igual, o sea, yo soy un convencido de que el cultivo se debe mantener limpio o libre de maleza durante todo el año, al menos en la banda de plantación o en la hilera de plantación, ¿ya? Que es donde uno concentra la producción, ¿ya? Sin embargo, si lo analizado del punto de vista fisiológico del cerezo, desde la floración a la cosecha particularmente, el tramo es bastante corto, ya estos son más o menos 2 meses, y por ende ahí la competencia por nutrientes y carbohidratos es requerida tanto por frutos y brotes, y además se generan las reservas que van a darle la partida a la inducción floral. Por lo tanto, dicho esto, si el cultivo del cerezo debe mantenerse libre de competencia de maleza en primera instancia en este sentido, desde la brotación hasta la pre-cosecha, de tal forma de que aseguremos de que el 100% de los nutrientes que nosotros estamos inyectando vía riego lo absorbe el cultivo, ¿ya? Y no el sistema radicular de las malezas, ¿ya? Por lo tanto, es la única forma de asegurar de que tengamos un adecuado crecimiento de follaje vía fuentes nitrogenadas que permitan asegurar la cantidad necesaria de follaje que sustente ese crecimiento de fruta y calidad de fruta, por supuesto, ¿ya? El otro tramo importante y que tiene que estar libre de maleza en ese sentido corresponde al inicio de la inducción floral hasta la caída de hojas, básicamente, ¿ya? Y que es en ese momento en donde se asegura la producción de la fruta de la próxima temporada, ¿ya? Porque en ese momento es donde se genera una alta acumulación de carbohidratos a nivel radicular, ¿ya? Por lo tanto, eso da partida a la temporada siguiente en cuanto a crecimiento del cultivo del cerezo, ¿ya? Por lo tanto, si no aseguramos esa etapa y tenemos alta competencia de maleza, obviamente esto va a ser no va a ser eficiente inicialmente en cuanto a crecimiento, ¿ya? Eventualmente, para llegar a estos momentos, lo más libre de maleza, es necesario considerar estrategias de control de herbicidas durante el periodo invernal. Ya quiero que quede claro, o sea, no porque sean los momentos más críticos del cerezo en esa oportunidad, significa que dejemos de lado todo el periodo otoño-invierno, que para mí particularmente es súper importante, ya porque ahí nos jugamos parte importante del control que se genera durante primavera-verano, claro.
son varios meses en el año, de acuerdo a lo que tú dices, entonces los que hay que estar con foco en el control de maleza, digamos. Efectivamente, sí, efectivamente. Hablabas del control de herbicidas, justamente la pregunta siguiente tiene que ver en cómo estructurar justamente un programa anual de control de malezas en cerezos. ¿Cómo debería armarse este programa anual a tu juicio? Sí. Mira, yo creo que esto se tiene que realizar igual que un programa fitosanitario de fungicida o insecticida. Yo creo que es tanto más importante siempre lo considero como el tema de malezas como al final de la cadena, por así decirlo, es lo que uno ve en realidad, y quizás también algo otro lo ven de esa forma. Pero es muy importante considerar la estructura de un programa de control anual de maleza, algunos aspectos fundamentales, puesto que eso nos permite finalmente elaborar una estrategia de control integrado. Y de acuerdo a la problemática del huerto, o sea, no hay una receta mágica que te permita decir, chuta, ya aquí con esto controlo todo y va a ser mi programa, pero perfecto, eso no ocurre. Voy a desglosarla acá porque para mí es súper importante esta parte, porque son algunos factores, y el primero de ellos es lograr identificar la maleza que está presente en este caso y también su biología. Ya, eso es súper importante a nivel general, de hecho, es la partida, es la base para establecer un programa. ¿Ya? En ese sentido, de especial relevancia para poder decidir el herbicida o la mezcla de herbicida que vamos a utilizar. ¿Ya? No es lo mismo armar un programa de control si se trata de una maleza que anual, que bienal o que esperemos. Y eso a modo de ejemplo, si consideramos que, por ejemplo, la coniza es una especie que se reproduce 100% por semilla y su ciclo es anual, y por otro lado tenemos correhuela, que es una especie que además de reproducirse por semillas, se reproduce es una especie perenne que se reproduce por raíces o estructura vegetativa en este caso. Un programa correcto debiese considerar cuáles son los momentos más adecuados para cada especie en particular, ¿ya? En donde los herbicidas representan una mayor eficacia de control, ¿ya? Por lo tanto, clave, identificación, biología, porque ese es el punto de partida, es el desde para armar un programa, ¿ya? Como segundo punto importante, obviamente, el herbicida. Esto es clave también, obviamente, pero eso está ligado 100% al punto anterior, ¿ya? En base a la correcta identificación y biología de la especie predominante, ahí es posible determinar cuáles serán las alternativas de herbicidas que representen el mejor perfil de control, ya sea solo o en mezcla, obviamente, ¿ya? Y a nivel de investigación hay muchos artículos referenciales en los que se sugieren moléculas o mezclas de estas, se determina la eficacia, tanto emergente como a nivel solo activo. Hay harta información al respecto. A nivel de etiqueta, bueno, uno ve una etiqueta de un herbicida y dice, chuta, con esto soluciona el problema. Pero en realidad, como digo, la experiencia de campo, el historial del campo, es un match que se tiene que generar con el tema de investigativo, porque con eso te permite dar por la mejor solución y la elección del herbicida correcto. Y eso es un caso típico, por ejemplo, en coriza y bilobe, que si uno mira hacia 8 años atrás, probablemente eran malezas que en el hablar de la gente común no existía o no la veía en el campo. Y eso obviamente fue porque también se fueron seleccionando, los programas tuvieron un viraje, bueno, y obviamente esto se suma a lo que señalamos anteriormente, que tiene una alta capacidad competitiva por muchos factores, ¿ya? Ese como segundo término. El tercer término, que este ya es como factor humano y que corresponde a la mantención y la calibración de los equipos pulverizadores, que eso como es lo más, de repente, que es lo que tiene a mano para poder mejorar un tema de control. Y este ítem en particular da para una entrevista, yo creo que aparte, porque es súper extenso, pero voy a tratar de acotarlo porque en realidad es súper importante. Y ahí uno tiene que considerar de que en aplicaciones foliares solo el 25% del producto o la mezcla que se pulveriza llega a su objetivo finalmente, ¿ya? Por eso toma tanta relevancia. O sea, uno quizás hay algunas creencias que dice, chuta, voy a aplicar el producto y le soluciona el problema, y voy a aplicar 3 litros por hectárea y listo, eso se ha sacado el problema.
pero en realidad lo que tú estás depositando finalmente es solamente un 25%, es muy bajo. Ya por eso toma relevancia este factor, en la que las mantenciones periódicas, calibraciones adecuadas de los equipos, eso permite aumentar la eficacia por una mayor cobertura, ya sea sobre la superficie del suelo en este caso, o foliarmente. ¿Ya? Y dependiendo de la molécula, obviamente, que estamos seleccionando, y hablo de eso en ese sentido, si es sistémico de contacto, no es lo mismo aplicar, por ejemplo, 100 litros de agua por hectárea o 300 litros de agua por hectárea. ¿Ya? Por lo tanto, es importante tener los equipos en buenas condiciones, tener una correcta calibración, elegir correctamente las boquillas que son adecuadas para ese tipo de herbicida. Y aquí hago el match también con otro factor que aquí estamos relacionando al factor humano, pero también está el factor climático o abiótico finalmente, ya que corresponde al clima y que toma tanto más relevancia como quizá una misma aplicación, porque hay algunos factores, o los factores más importantes, como lo son temperatura, humedad relativa y velocidad del viento, que afectan la cantidad de depósito que llega al objetivo en este caso, ¿ya? Y estos factores son mandatorios a la hora de la aplicación, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si tenemos todo perfecto, logramos que el personal realizó las mantenciones al día, tiene la calibración perfecta, dice ya aquí con esto estamos perfectos, ya estamos ok para aplicar. Sin embargo, el clima, hay humedad relativa baja, por ejemplo, una temperatura alta, o el viento es por sobre los 8 a 10 kilómetros por hora. Esos son factores que evitan que el nivel de depósito que nosotros vamos a tener, ya sea en el suelo o foliarmente, sea bajo, ya por distintos factores. Esto principalmente por deriva, y en el caso de humedad relativa baja y temperatura alta, por un tema de evaporación. Entonces, obviamente, la eficacia va a ser baja, y por lo tanto, ¿cuál es la acción en ese sentido? Postergar la aplicación, no hay otra opción. Ya no, hay que tratar de ser bien majadero en eso, ya de decir, mira, la verdad que es mejor atrasarse un poco para hacer las cosas correctamente, a hacerlo apurado y hacerlo mal, ya, porque finalmente sale más caro de la solución, ya. Pero eso te diría como en el caso de calibraciones y pulverización. Y el último factor para mí importante, que es el momento o la oportunidad de la aplicación. Y aquí hago referencia básicamente al estado biológico de la maleza, ¿ya? Principalmente. Porque si analizamos la maleza por su ciclo de vida y forma de reproducción, es posible determinar cuáles son los estados biológicos en los cuales las malezas son más susceptibles a los distintos herbicidas o tratamientos que nosotros estemos eligiendo. Y en ese sentido, si consideramos que la maleza en general se reproduce principalmente a través de semillas, y por ende el éxito de su establecimiento ahí depende del momento, ¿cómo se llama? Una oportunidad muy eficiente, por ejemplo, sería evitar que estas semillas germinadas emerjan sobre la superficie del suelo, ¿ya? Y eso lo logramos solamente a través del uso de herbicidas que tienen acción solo-activo, ¿ya? Los cuales penetran fácilmente la estructura sensible, en este caso, como son, por ejemplo, la radícula o el hipocotilo, colectilo, que según la especie de maleza que sea, ¿ya? Sin embargo, si no usamos herbicidas solo-activos, como digo, a mí son súper importantes dentro de la estrategia completa, la oportunidad de control a nivel podemergente o foliar en este caso es completamente distinta si se habla de malezas anuales o bienales respecto a malezas que son de naturaleza perenne. Ahí, en cuanto a las malezas anuales y bienales, el momento más oportuno corresponde a su primer estado de desarrollo o al estado de plántula. Y a eso debido básicamente a que los puntos de crecimiento, o meristema en este caso, se encuentran completamente expuestos, ¿ya? Y al no disponer en este caso de estructuras vegetativas, de reservas, son bastante débiles en el sentido como para detoxificar, por ejemplo, un herbicida que se aplicó, ¿ya? Mientras que en el caso de las malezas que son perennes, la oportunidad de control ideal se traslada mucho más adelante en cuanto a su desarrollo biológico, ¿ya? Y eso es básicamente durante el periodo de floración. ¿Y por qué?
produce una alta translocación de carbohidratos desde las hojas maduras de la maleza, en este caso, o adulta, hacia los centros de acumulación, ¿ya? Y que en este caso corresponde a rizomas, tubérculos o estolones, ¿ya? Y esto está súper bien señalado también por don Juan Ormeño en un libro que publicó en el 2005, ¿ya? Y obviamente como consecuencia de lo anterior, si nosotros logramos posicionar en malezas perennes un herbicida o una mezcla de herbicidas, debido al flujo o la translocación que hay hacia estas estructuras vegetativas, el herbicida va acompañado con ese flujo. Por lo tanto, logramos llegar con mucha mayor eficacia hacia estos puntos de reserva y finalmente los terminamos controlando de mejor manera respecto a hacerlo, por ejemplo, hacerlo tempranamente, en donde tenemos plántulas que no sabemos si son de origen de semilla o son de origen de una estructura vegetativa, ¿ya? Así que para mí esos son como los cuatro puntos clave en ese sentido, ¿ya? Estar atento al estado biológico de la maleza, hacer una buena calibración de equipos, realizar un buen uso de herbicidas y por supuesto un buen conocimiento del huerto, algunas de las recomendaciones clave para un buen control de malezas en cerezo. Giovanni Calquín, ingeniero agrónomo y especialista en herbicidas, muchísimas gracias por conversar con Smart Cherry de este tema tan relevante. Sí, muchas gracias a ustedes también por el interés y darle la importancia que merece el tema de control de maleza a nivel de campo.